¿Te atreverías a cruzar un puente suspendido a una altura equivalente a más de 50 torres Eiffel, apiladas una sobre otra? Un paso en falso, una ráfaga de viento, y bajo tus pies solo vacío. Sin embargo, estas estructuras existen. Fueron levantadas sobre cañones inmensos, mares embravecidos, montañas aisladas y lugares donde construir parecía una locura. No son solo puentes, son desafíos lanzados contra la naturaleza. En este viaje descubrirás cómo la ingeniería convirtió lo imposible en realidad y por qué cada metro conquistado tuvo un precio. Puente del Dragón, Vietnam. Cada fin de semana un gigantesco dragón de acero despierta sobre el río Han y escupe fuego antes de lanzar chorros de agua hacia la oscuridad. Miles de personas observan el espectáculo mientras el puente permanece abierto al tráfico, convertido en una criatura que parece respirar sobre Da Nang. Con unos 666 metros de longitud, fue inaugurado en 2013 para conmemorar el aniversario de la liberación de la ciudad. Sus curvas doradas dominan el paisaje mezclando tradición vietnamita con ingeniería contemporánea. El rugido atrae todas las miradas. Más allá del espectáculo, la estructura simboliza prosperidad y la rápida transformación de Da Nang en una metrópoli costera. El cuerpo del dragón está formado por miles de toneladas de acero cuidadosamente ensambladas para soportar tifones, humedad y tráfico constante. De noche, la iluminación convierte el puente en un río de luz que parece deslizarse sobre el agua. Sin embargo, abandonar este escenario urbano significa viajar hacia los Andes, donde un puente no depende del acero, sino de fibras vegetales renovadas cada año. ¿Cuál inspira más respeto? Puente Royal Gorge, Estados Unidos. A casi 300 metros sobre el río Arkansas, las tablas crujen mientras el viento atraviesa las barandillas del Royal Gorge Bridge. Debajo, el cañón se abre como una herida oscura entre paredes de granito, y el agua parece un hilo lejano. Construido en 1929, este puente colgante alcanza unos 384 metros de longitud y fue levantado principalmente como atracción turística. No hay tráfico cotidiano que distraiga.
Solo pasos vibraciones y una altura capaz de detener a cualquiera en mitad del recorrido sin mirar abajo hacia el abismo. Durante décadas fue considerado el puente más alto del mundo, aunque su verdadero desafío nunca estuvo en el récord, sino en resistir viento, incendios y cambios bruscos de temperatura. En 2013, un devastador incendio forestal destruyó gran parte del parque circundante y dañó componentes de la estructura, pero el puente sobrevivió y fue restaurado. Caminar sobre él significa sentir cómo la ingeniería antigua lucha contra el vacío. Sin embargo, en China existe una pasarela más reciente donde el suelo se divide, gira y parece doblarse sobre sí mismo de repente. Acueducto de Belluwemir, Países Bajos. A primera vista parece un truco de magia. Un barco avanza tranquilamente mientras justo debajo del agua, los automóviles desaparecen dentro de un paso que atraviesa el canal. El acueducto de Belluwemir rompe toda intuición. Aquí no es la carretera la que cruza el río, sino el agua la que cruza la carretera. Inaugurado en 2002, permite conectar la tierra firme con Flevoland mediante un túnel sumergido de unos 25 metros, evitando la apertura constante de puentes móviles. Todo ocurre al mismo tiempo sin detener el movimiento. La existencia de esta estructura refleja la eterna batalla de los Países Bajos contra el agua. Gran parte de Flevoland fue ganada al antiguo mar mediante diques y pólderes, por lo que cada infraestructura debe convivir con un territorio cuidadosamente controlado. Ingenieros diseñaron este acueducto para mantener el tráfico terrestre y la navegación funcionando simultáneamente, reduciendo retrasos y aumentando la seguridad. Sin embargo, si este lugar desafía la lógica desde abajo, el siguiente elevará el desafío hacia el cielo, donde la distancia hasta el suelo resulta casi inimaginable. Puente de cristal de Changyajie, China. Un paso basta para sentir que el vacío intenta atraer cada movimiento. Bajo los pies no hay acero visible ni roca, solo paneles transparentes que revelan un abismo de casi 300 metros entre gigantescas columnas de arenisca. El puente de cristal de Changyajie se extiende unos 430 metros sobre el cañón de Changyajie y parece desaparecer contra el paisaje.
El viento silba entre las montañas mientras el cristal refleja el cielo, creando la inquietante ilusión de caminar suspendido en el aire. No existe lugar para esconder el miedo. Inaugurado en 2016, fue diseñado por el arquitecto Jaime Dotan, utilizando múltiples capas de vidrio templado capaces de soportar grandes cargas. Antes de abrir al público, el cristal fue sometido a pruebas con martillos y vehículos, para demostrar su resistencia. Aún así, muchos visitantes avanzan lentamente aferrados a las barandillas, mientras el vértigo domina cada paso. La ingeniería desafía aquí los límites de la percepción humana. Si estuvieras frente a este abismo transparente, ¿confiarías plenamente en el cristal o darías media vuelta? Viaducto de Millau, Francia. Desde el fondo del valle del Tarn, las nubes parecen rozar una carretera que flota por encima del paisaje. El viaducto de Millau eleva su tablero hasta unos 270 metros sobre el río, mientras su pilono más alto alcanza 343 metros. Con casi 2,5 kilómetros de longitud, atraviesa vientos capaces de empujar vehículos y hacer vibrar la estructura. No parece apoyarse en la tierra. Parece cortar el aire como una hoja de acero extendida entre mesetas calcáreas. Bajo el vacío permanece inmóvil y silencioso. Inaugurado en 2004, el viaducto nació para aliviar los atascos que asfixiaban Millau durante las vacaciones y completar la autopista E75 entre París y el Mediterráneo. Sus 7 pilares fueron levantados con precisión milimétrica y el tablero metálico avanzó desde ambos extremos hasta encontrarse sobre el vacío. Sensores vigilan viento, temperatura y movimientos invisibles. Cada coche cruza una obra diseñada para resistir décadas de tensión. Sin embargo, al dejar atrás este gigante europeo, la ruta desciende hacia Shanghái, donde una carretera gira como un remolino. Nada allí gira por casualidad. Puente Duge, China. Las montañas se abren de repente y revelan un abismo tan profundo que el río Beipang apenas parece un hilo plateado. Suspendido a unos 565 metros sobre el valle, el puente Duge
domina uno de los paisajes más vertiginosos de China. Su tablero supera los 1.300 metros de longitud y conecta las provincias de Guizhou y Yunnan. Desde la cabina de un vehículo, el horizonte desaparece mientras el viento atraviesa los cables como si intentara arrancarlos del cielo. Nada parece realmente sólido aquí. Inaugurado en 2016, el puente redujo un recorrido de varias horas a pocos minutos, facilitando el transporte entre regiones montañosas antes aisladas. Levantar sus torres sobre laderas escarpadas exigió transportar materiales mediante cables y plataformas suspendidas sobre el vacío. Cada pieza fue instalada con precisión extrema para resistir terremotos y fuertes ráfagas. Mirar hacia abajo provoca una sensación difícil de describir. Pero incluso esta inmensa altura da paso a un desafío diferente, donde carretera, tren y mar comparten una misma estructura entre dos países. Puente Golden Gate, Estados Unidos. El viento golpea la bahía como una mano invisible, mientras el acero rojo del Golden Gate tiembla sobre aguas frías y corrientes imprevisibles. A casi 70 metros del mar, los vehículos avanzan entre nieblas ráfagas y un horizonte que desaparece en segundos. El puente mide unos 2.737 metros y su tramo principal alcanza 1.280. Cuando abrió en 1937 parecía una locura suspendida entre San Francisco y el condado de Marin, allí donde el océano intenta devorar la costa. Cada ráfaga recuerda a quien manda. Construirlo exigió luchar contra mareas violentas, profundidad, viento y una crisis económica que amenazaba cada cálculo. Los obreros trabajaron sobre redes de seguridad, cables tensos y torres que se alzaban como gigantes entre la bruma. 11 hombres perdieron la vida durante las obras, un precio que aún acompaña su silueta. Hoy el puente soporta tráfico constante y corrosión salina mediante mantenimiento continuo. Pero si esta puerta de acero parece desafiar al Pacífico en Francia, existe otra estructura que cruza el cielo sobre un valle entero. La niebla nunca avisa antes. Puente Nampu, China. Bajo el cielo denso de Shanghái, el puente Nampu no se limita a cruzar el río. Huangpu se enrosca sobre la ciudad como una serpiente de hormigón.
Su acceso occidental forma una espiral de varios niveles que eleva los vehículos entre edificios, rampas y tráfico continuo. El puente principal mide más de 800 metros, mientras todo el conjunto supera los 8 kilómetros. Cables blancos sostienen el tablero sobre aguas cargadas de barcos. Abajo motores y bocinas rugen. Arriba la curva parece no terminar nunca. Todo vibra bajo una presión constante. Abierto en 1991, fue el primer gran puente moderno que conectó el centro histórico con Pudong, entonces una zona mucho menos desarrollada. Su construcción anticipó la transformación urbana que convertiría aquella orilla en un bosque de rascacielos. El diseño atirantado permitió mantener libre el paso fluvial, mientras la rampa circular resolvió la falta de espacio en una ciudad ya congestionada. Conducir por ella exige atención constante. Curvas cerradas, altura y tráfico se combinan sin descanso. ¿Te atreverías a seguir ascendiendo sin ver todavía la salida cuando toda la ciudad gira? Puente Queshuachaca, Perú. No hay hormigón. No existen cables metálicos, solo cuerdas vegetales suspendidas sobre un cañón donde el río Apurímac ruge decenas de metros más abajo. Cada paso hace vibrar el puente Queshuachaca, como si respirara bajo los pies del visitante. La estructura mide cerca de 33 metros de longitud y cuelga aproximadamente a 15 metros sobre el agua. Su apariencia parece frágil, aunque ha sobrevivido durante siglos gracias a un ritual colectivo que desafía el paso del tiempo. Cada fibra sostiene mucho más que personas y recuerdos. Lejos de convertirse en una reliquia inmóvil, el puente renace cada año mediante una tradición heredada del Imperio Inca. Cuatro comunidades quechuas cortan ichu, elaboran largas sogas y reconstruyen completamente la estructura en apenas unos días, conservando técnicas ancestrales reconocidas por la UNESCO. Cruzarlo significa confiar en manos humanas y conocimientos transmitidos durante generaciones. Pero si esta obra demuestra que la naturaleza puede convertirse en puente, el siguiente destino invierte completamente la lógica. Allí los barcos navegan por encima de los automóviles. Parece imposible, aunque sucede cada día. Puente Akashi Kaikyo, Japón. El mar parece tranquilo, hasta que el viento comienza a rugir entre los cables,
y las corrientes chocan bajo una inmensa línea de acero suspendida sobre el estrecho de Akashi. Con un vano principal de 1991 metros, el puente Akashi Kaikyo sigue siendo uno de los puentes colgantes más largos del planeta. A sus pies navegan embarcaciones entre remolinos impredecibles, mientras terremotos y tifones amenazan constantemente la estructura. Aquí la naturaleza nunca concede una tregua. Cada cable vibra como una cuerda gigantesca. La tragedia impulsó su construcción después del hundimiento de un ferry durante un fuerte temporal en 1955, donde murieron más de 160 personas. Inaugurado en 1998, el puente fue diseñado para soportar terremotos de enorme magnitud y vientos superiores a 280 kilómetros por hora. Incluso el gran sismo de Kobe de 1995 desplazó las torres antes de completarse la obra, obligando a modificar su longitud. Sin embargo, si Japón desafía mares violentos, Rusia levantó un gigante donde los inviernos parecen congelar el horizonte entero. Puente Ruski, Rusia. Las ráfagas atraviesan el estrecho del Bósforo Oriental con tanta fuerza que el hielo parece moverse junto al viento. Allí se eleva el puente Ruski sostenido por un bosque de cables que convergen hacia uno de los pilonos más altos del mundo con más de 320 metros. Su vano principal alcanza 1104 metros y une Vladivostok con la isla Ruski. En invierno, nieve, niebla y temperaturas extremas convierten cada cruce en una experiencia dominada por la inmensidad. El paisaje parece pertenecer a otro planeta completamente. Construido para la cumbre de APEC, celebrada en 2012, el puente transformó el acceso a la isla y abrió nuevas posibilidades para la región. Los ingenieros tuvieron que calcular el impacto de fuertes vientos hielo marino y grandes diferencias térmicas que someten al acero a tensiones permanentes. Desde lejos, la estructura parece una enorme tela de araña suspendida entre el cielo y el océano. Pero incluso este coloso pierde protagonismo frente al siguiente destino donde el propio suelo desaparece bajo los pies. Allí mirar abajo exige verdadero coraje. Puente 1915 Çanakkale, Turquía. Entre Europa y Asia,
Una inmensa línea de acero cruza el estrecho de los Dardanelos, donde durante siglos chocaron imperios, flotas y corrientes difíciles de dominar. El puente 1915 Sanacale posee un vano principal de 2.023 metros, el mayor del mundo, entre los puentes colgantes inaugurados hasta ahora. Sus torres alcanzan 318 metros, evocando la victoria otomana de 1915. Bajo ellas, enormes cargueros atraviesan un paso estratégico mientras el viento golpea sin descanso cada cable suspendido. Todo parece desafiar siglos de historia marítima. Inaugurado en 2022, el puente redujo un trayecto que dependía de ferries y fortaleció la conexión entre ambas orillas del estrecho. Los ingenieros debieron calcular fuertes vientos, intensa actividad sísmica y un tráfico marítimo constante durante toda la construcción. Cada componente fue diseñado para soportar enormes tensiones sin perder estabilidad. Desde lejos parece una puerta abierta entre continentes. Sin embargo, abandonar esta frontera histórica nos conduce hacia una garganta china, donde el vacío es tan profundo que la carretera parece flotar entre las nubes. Puente de Øresund, Dinamarca y Suecia. El viaje comienza sobre el mar, continúa dentro de un túnel y termina en otro país, casi sin que el conductor lo perciba. El puente de Øresund une Dinamarca y Suecia mediante una estructura de aproximadamente 16 kilómetros que combina puente isla artificial y túnel submarino. Trenes y automóviles avanzan paralelamente mientras enormes barcos cruzan el estrecho sin obstáculos. Desde la distancia, la obra parece desaparecer lentamente bajo el agua, como si el océano decidiera ocultar parte del camino. El cambio ocurre casi sin advertirse jamás. Inaugurado en el año 2000, este enlace transformó la movilidad entre Copenhague y Malmö, impulsando una región compartida por millones de habitantes. La isla artificial de Peberholm fue creada para conectar el puente con el túnel y con el tiempo también se convirtió en un inesperado refugio para numerosas especies. La ingeniería resolvió desafíos relacionados con navegación, clima y tráfico ferroviario simultáneo. Sin embargo, si este cruce une dos naciones, el próximo puente demostrará que incluso varias ciudades pueden quedar enlazadas sobre un solo horizonte.
puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, China. «55 kilómetros de hormigón y acero atraviesan el delta del río Perla como una autopista tendida sobre el mar. El enlace Hong Kong-Zhuhai-Macao combina puentes, túneles submarinos e islas artificiales en una ruta expuesta a tifones, oleaje y tráfico marítimo intenso. Durante gran parte del recorrido, el horizonte desaparece entre agua y neblina. Después, la carretera se hunde bajo las olas para permitir el paso de grandes barcos. Parece que el océano abre una puerta y vuelve a cerrarla detrás del conductor sin previo aviso en segundos exactos. Inaugurado en 2018, el proyecto requirió años de construcción, enormes cimentaciones marinas y una coordinación técnica casi militar. Su túnel submarino mide cerca de 7 kilómetros y está formado por secciones gigantes colocadas con precisión en el fondo. La obra redujo considerablemente los desplazamientos entre tres grandes centros económicos, aunque también estuvo marcada por accidentes laborales y costes inmensos. Pero desde este coloso marítimo viajamos hacia un puente completamente distinto, estrecho, antiguo y suspendido sobre uno de los cañones más profundos de Colorado, donde cada paso hace temblar la madera. Puente Ruyi, China. Tres pasarelas de cristal se entrelazan sobre el valle de Shengxiangyu como cintas lanzadas al vacío. El puente Ruyi recibe su nombre por su forma curvada, inspirada en un cetro tradicional asociado con la buena fortuna. Sin embargo, cruzarlo exige algo más que suerte. Sus plataformas transparentes se elevan a más de 100 metros sobre barrancos y bosques, mientras cada curva altera la percepción del equilibrio. Desde ciertos ángulos parece que el puente no conduce a ninguna parte. Solo flota suspendido entre montañas, niebla y silencio sobre el abismo interminable. Abierto al público en 2020, el conjunto utiliza acero y paneles de vidrio para crear una experiencia donde la arquitectura juega deliberadamente con el miedo. Los niveles superpuestos permiten ver otras personas caminando arriba y abajo como si estuvieran atrapadas en una escalera imposible. Aunque la estructura fue calculada para soportar grandes cargas, el cuerpo reacciona antes que la razón. Manos tensas, pasos cortos y ojos clavados en la barandilla. Continuarías avanzando si bajo tus pies solo vieras aire, roca y cientos de metros de caída bajo la niebla realmente.
Puente ferroviario de Ford, Reino Unido. Mucho antes de que aparecieran los modernos puentes colgantes, una inmensa estructura roja ya desafiaba las tormentas del estuario de Ford. Cada vez que un tren atraviesa sus vigas metálicas, el acero responde con un profundo eco que parece despertar toda la construcción. Inaugurado en 1890, el puente ferroviario de Ford supera los 2.500 metros de longitud y fue el primer gran puente en utilizar acero de forma masiva. Frente al viento del Mar del Norte, continúa soportando cargas enormes más de un siglo después, sin detenerse. Su diseño envoladizo revolucionó la ingeniería ferroviaria y se convirtió en un símbolo de la Revolución Industrial Británica. Más de 4.000 trabajadores participaron en la construcción, enfrentándose a fuertes corrientes, alturas considerables y un clima impredecible. Aunque el mantenimiento nunca termina, la estructura sigue funcionando diariamente y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cada remache cuenta una historia de esfuerzo humano. Skybridge 721, República Checa. El primer paso parece sencillo. El segundo ya cambia la respiración. Bajo las botas solo aparece un profundo valle cubierto de bosques, mientras el viento balancea suavemente una delgada línea suspendida entre montañas. El Skybridge 721, inaugurado en 2022, mide 721 metros de longitud y se eleva hasta unos 95 metros sobre el terreno. Es uno de los puentes colgantes peatonales más largos del mundo. No existe un camino alternativo. Solo avanzar o regresar enfrentando el mismo vacío inmenso. Construido en la región de Dolní Morava, el puente conecta dos crestas montañosas y fue diseñado para soportar nieve, fuertes ráfagas y miles de visitantes. La estructura utiliza cables de acero cuidadosamente tensados para limitar las oscilaciones, aunque el movimiento nunca desaparece por completo. Mientras se cruza cada vibración, recuerda que la estabilidad depende del equilibrio de toda la obra. El paisaje resulta espectacular, pero también intimidante. Y si este recorrido parece extremo, el siguiente elevará el desafío hasta las cumbres nevadas de los Alpes suizos. Peak Walk by Tissot, Suiza. En
Entre dos picos alpinos, una estrecha pasarela parece flotar sobre un océano de hielo, roca y nubes. El Peak Walk by Tizot une dos miradores del macizo glaciar 3000, a más de 3000 metros de altitud, donde el aire es más frío y cada ráfaga golpea con fuerza inesperada. El puente mide alrededor de 107 metros de longitud, pero la sensación multiplica esa distancia. Bajo los pies, glaciares y precipicios desaparecen entre la niebla, creando la ilusión de caminar suspendido sobre el cielo mismo por completo. Abierto en 2014, fue el primer puente colgante del mundo que conectó directamente dos cimas montañosas. Los ingenieros tuvieron que calcular nieve, hielo, cambios bruscos de temperatura y fuertes vientos característicos de la alta montaña. Incluso en verano las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos, obligando a cerrar el acceso por seguridad. Cruzarlo significa aceptar que la naturaleza sigue teniendo la última palabra. Si estuvieras frente a estas montañas cubiertas de hielo, ¿darías el primer paso hacia el vacío o preferirías contemplarlo desde lejos? Puente Dorado, Vietnam. Dos gigantescas manos de piedra emergen entre la niebla y sostienen un puente que parece haber sido olvidado por una civilización perdida. El Puente Dorado se alza a unos 1400 metros sobre el nivel del mar en las montañas de Ba Na, cerca de Da Nang. Con aproximadamente 150 metros de longitud, la pasarela serpentea entre nubes, bosques y precipicios ocultos bajo la vegetación. A primera vista resulta difícil distinguir dónde termina la montaña y dónde comienza la obra humana. Todo parece pertenecer al mismo sueño. Inaugurado en 2018, el puente fue concebido para integrarse visualmente con el paisaje y crear la ilusión de una reliquia antigua suspendida en el aire. Las enormes manos construidas con acero recubierto y acabados que imitan roca envejecida se convirtieron rápidamente en un icono mundial. Sin embargo, el verdadero desafío sigue siendo el entorno montañoso, donde la niebla puede envolverlo en segundos. Pero si aquí la ilusión domina la vista, el siguiente puente obliga a confiar completamente en una estructura colgada sobre un abismo tropical.
puente aéreo de Langkawi, Malasia. El suelo desaparece en cuanto se abre la puerta del teleférico. A más de 660 metros sobre el nivel del mar, el puente aéreo de Langkawi se curva elegantemente entre las montañas cubiertas por una de las selvas tropicales más antiguas del planeta. Su tablero peatonal de unos 125 metros de longitud está sostenido por un único pilono inclinado que desafía toda lógica visual. Debajo solo aparecen árboles, barrancos y una inmensa alfombra verde donde el viento parece perderse para siempre entre la espesa vegetación. Inaugurado en 2005, el puente fue construido en una cima de difícil acceso, obligando a transportar muchas piezas mediante helicópteros. La estructura fue diseñada para adaptarse al terreno, sin alterar excesivamente el ecosistema montañoso, soportando además lluvias intensas y fuertes ráfagas tropicales. Caminar sobre sus plataformas de vidrio permite observar directamente el vacío bajo los pies. Cada curva cambia la perspectiva del paisaje. Sin embargo, la siguiente obra abandonará las alturas para demostrar que en ocasiones el agua también puede convertirse en un puente suspendido. Acueducto de Poncisilte, Reino Unido. Un estrecho canal de agua avanza lentamente sobre pilares de piedra mientras las embarcaciones parecen navegar entre las nubes. El acueducto de Poncisilte cruza el valle del río Dee a casi 38 metros de altura, sosteniendo una vía navegable de más de 300 metros de longitud. Desde una barca, uno de los lados apenas tiene una barandilla visible, creando la inquietante sensación de flotar sobre el vacío. No se escuchan motores, solo el suave movimiento del agua y el eco del viento atravesando la estructura centenaria. Finalizado en 1805 por los ingenieros Thomas Telford y William Jessop, este acueducto revolucionó la navegación interior durante la Revolución Industrial Británica. Su canal metálico de hierro fundido fue una solución innovadora para transportar mercancías sin descender al valle. Más de 2 siglos después sigue funcionando y forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La obra demuestra que incluso el agua puede recorrer el cielo cuando la ingeniería encuentra el camino adecuado. Pero lo que viene a continuación llevará esa ambición humana todavía mucho más lejos. Queens Ferry Crossing, Reino Unido. Sobre el estuario del Forth, el viento sopla con tal intensidad que cada ráfaga parece poner a prueba la enorme silueta del Queens Ferry Crossing.
Sus 3 torres se elevan hasta unos 210 metros, sosteniendo un tablero de más de 2.700 metros, mediante una red de cables que recuerda a un gigantesco instrumento tensado sobre el agua. Desde abajo navegan barcos mercantes. Arriba, miles de vehículos cruzan diariamente un corredor donde el clima cambia en cuestión de minutos. El acero nunca deja de trabajar silenciosamente bajo presión constante. Inaugurado en 2017, el puente fue construido para aliviar el tráfico del cercano Forth Road Bridge y garantizar una conexión más fiable entre Edimburgo y el norte de Escocia. Su innovador diseño atirantado con 3 pilonos mejora la estabilidad frente a los fuertes vientos característicos del estuario. Sensores distribuidos por toda la estructura supervisan continuamente su comportamiento. La ingeniería aquí anticipa cada movimiento antes de que ocurra. Pero el siguiente destino llevará este desafío hasta un estrecho, donde el hielo puede convertirse en el mayor enemigo del acero. Puente de la Confederación, Canadá. Cuando el invierno cubre el estrecho de Northumberland, enormes placas de hielo comienzan a desplazarse lentamente empujadas por las corrientes. En medio de ese paisaje se extiende el Puente de la Confederación, una estructura de casi 12 kilómetros y 900 metros que conecta la isla del Príncipe Eduardo con el continente canadiense. Sus pilares fueron diseñados con formas especiales para romper y desviar el hielo antes de que ejerza demasiada presión. Allí el verdadero adversario no siempre es el viento. A veces llega flotando desde el mar helado. Abierto al tráfico en 1997, sustituyó el histórico servicio de ferries que durante décadas condicionó el transporte entre ambas orillas. La construcción exigió trabajar en aguas frías, fuertes mareas y un entorno donde el hielo podía dañar equipos y cimentaciones. Además de soportar temperaturas extremas, el puente resiste tormentas atlánticas durante todo el año. Conducir por esta interminable línea sobre el océano produce una sensación de aislamiento difícil de olvidar. Sin embargo, la siguiente estructura desafía un enemigo distinto, un cañón inmenso excavado entre montañas mexicanas. Puente Baluarte Bicentenario, México. Las montañas de la Sierra Madre Occidental se separan de repente para revelar un vacío donde las nubes parecen descansar dentro del cañón. Suspendido a unos 403 metros sobre el río Baluarte, el puente Baluarte Bicentenario domina uno de los paisajes más impresionantes de México.
Su vano principal supera los 520 metros, mientras el tablero conecta abruptas laderas que durante décadas dificultaron cualquier desplazamiento. Mirar por la ventanilla basta para comprender la magnitud del precipicio. Aquí la carretera parece atravesar directamente el cielo sobre un inmenso abismo. Inaugurado en 2012 como parte de la autopista Durango-Mazatlán, el puente redujo considerablemente el tiempo de viaje a través de una región famosa por sus curvas y barrancos. Levantar las torres y los cables sobre un terreno tan accidentado exigió complejas maniobras aéreas y trabajos en condiciones extremas. La estructura también fue diseñada para resistir fuertes vientos y actividad sísmica. Incluso hoy impresiona a quienes lo cruzan por primera vez. ¿Confiarías en seguir avanzando si el horizonte terminara exactamente al borde del vacío? Puente Lucky Knot, China. Tres cintas de acero se entrelazan sobre un parque urbano, como si desafiaran las leyes de la gravedad. El puente Lucky Knot no sigue una línea recta, asciende, desciende y se cruza consigo mismo formando un gigantesco nudo suspendido sobre el río Dragon King en Changsha. Con cerca de 185 metros de longitud y varios miradores elevados, obliga a cambiar constantemente de dirección y perspectiva. Cada curva transforma el paisaje mientras la estructura parece doblarse como una cinta flotando sobre el aire. Inaugurado en 2016 y diseñado por Next Architects, el puente se inspiró en el tradicional nudo chino símbolo de fortuna y unión. Sus diferentes niveles permiten conectar senderos situados a distintas alturas, sin recurrir a escaleras convencionales, convirtiendo el recorrido en parte de la experiencia. Al caer la noche, la iluminación LED acentúa la sensación de una escultura viva suspendida en el espacio. Sin embargo, este elegante juego de formas queda empequeñecido frente a la última obra del viaje levantada entre montañas donde cada metro conquistado exigió desafiar la naturaleza. Puente ferroviario de Chenab, India. Entre paredes de roca casi verticales, una inmensa estructura de acero cruza el valle del río Chenab como si hubiera sido lanzada de una montaña a otra. El puente ferroviario de Chenab se eleva aproximadamente 359 metros sobre el río, superando incluso la altura de la Torre Eiffel. Su arco principal alcanza unos 467 metros, sosteniendo una línea ferroviaria construida en una de las regiones más difíciles del Himalaya.
El viento golpea con fuerza. Abajo solo esperan roca, agua y un vacío interminable. Tras años de estudios geológicos y enormes desafíos logísticos, la estructura forma parte del ambicioso proyecto ferroviario que conecta Jammu con Cachemira. Los ingenieros diseñaron el puente para soportar fuertes terremotos, vientos superiores a 260 km por hora y condiciones climáticas extremas propias de la alta montaña. Cada pieza fue transportada e instalada en un entorno donde cualquier error podía resultar irreversible. Esta obra representa el límite de lo que la ingeniería moderna puede alcanzar. ¿Cuál de todos estos puentes te impresionó más y cuál te atreverías realmente a cruzar? No olvides suscribirte para seguir explorando los lugares más extraordinarios del planeta.